Hola, ¿te cuento un cuento? Había una vez un gran pájaro verde. Su plumaje brillante e intenso era mucho más llamativo que el de los demás. Y cuando cantaba, todo el que lo escuchaba se quedaba prendado de él. Al verse más grande y llamativo, el pájaro verde se creía más importante que los demás. Y como se creía superior, hablaba a los demás pájaros con mucho desdén. Dejad paso al gran pájaro verde, ave legendaria del bosque, decía unas veces. Quitaos de ahí y dejadme pasar, que soy mucho más grande e importante que vosotros, decía otras. Al principio todos se retiraban al paso del gran pájaro verde, pues le admiraban. Ay, pero pronto empezaron a hartarse de tanta prepotencia. ¿Quién te has creído que eres? Ser más grande y más listo no te hace mejor. Poco a poco la convivencia se fue haciendo cada vez más insoportable. Pero había otro problema. El pájaro verde, como era más grande, comía más. Los insectos escaseaban y el polen de las flores se acababa muy rápido. El gran pájaro verde no se saciaba y los demás pasaban hambre. Era necesario encontrar una solución. Rojillo, el pájaro petirrojo, tuvo una idea. Un día, cuando el gran pájaro verde volvía de buscar comida y con el estómago todavía sin llenar del todo, Rojillo le cantó desde lo alto de un árbol. Gran pájaro verde, tal vez deberías probar suerte en el bosque de al lado. Dicen que allí hay mucha comida. ¿Estás seguro?, le preguntó el gran pájaro verde. Se lo he oído decir a muchos pajarillos que llegaron de allí, dijo Rojillo. ¿Y por qué vienen aquí? Entonces se interesó el gran pájaro verde. Allí los pájaros son más grandes y prefieren estar en compañía de otros más pequeños como nosotros, respondió Rojillo. Al gran pájaro verde le gustó la idea de tener más comida y también compañía más grande como él. Eso le gustó especialmente. Ay, por fin tendré comida hasta hartarme y podré estar con otros de mi categoría, pensó el gran pájaro verde. Al día siguiente, el gran pájaro verde se marchó. Llegó ya casi de noche y no tenía dónde dormir. El gran pájaro verde decidió buscar un hueco en algún árbol para pasar la noche. Pronto encontró uno, pero estaba ocupado. Vete de aquí, pequeñajo, le dijo el inquilino de aquel agujero. El gran pájaro verde se fue asustado. Nunca había visto un animal tan grande en un árbol y nunca jamás le habían llamado pequeñajo. Disgustado y muy cansado, el gran pájaro verde intentó acoplarse en el hueco de otro árbol. Se acercó con cautela, pero no vio a dos enormes aves que iban hacia él y se lo llevaron por delante. ¿Qué haces, chiquitín, aquí?, dijo uno de ellos. Deberías mirar por dónde vas y ceder el paso a los mayores si no quieres tener problemas, mini pajarín, le dijo el otro. El gran pájaro verde no podía creer lo que oía ni lo que veía. Había pájaros aún más grandes que él, y por si eso fuera poco, también eran más desagradables e impertinentes. ¿Cómo era aquello posible? Afortunadamente el hueco del árbol estaba vacío y pudo pasar allí la noche, pero no pudo dormir apenas. Cuando amaneció, el gran pájaro verde se sentía confundido, pero tenía que espabilarse. Tenía hambre y sed y debía construirse un nido. Le costó mucho comer y beber porque todos los pájaros eran mucho más grandes que él y no le dejaban nada. Incluso lo empujaban para quitarlo del medio. Cuando por fin consiguió alimentarse, empezó a preparar su nido. Encontró una buena rama, pero fue difícil.
Pero conseguir los materiales para hacer el nido tampoco fue fácil. Y entonces escuchó un ruido atronador. ¡El cazador! ¡El cazador!, gritaron los pájaros, que se escondieron rápidamente. El gran pájaro verde no sabía que era un cazador, pero viendo la cara de miedo de sus nuevos vecinos, entendió que no era algo bueno para ellos, así que volvió al agujero en el que había dormido la noche anterior. Pero esta vez sí había alguien, otro pájaro de color azul, que le doblaba el tamaño. «Entra rápido, antes que te pille el cazador», dijo el pájaro azul. «Gracias», dijo el pájaro verde. Como estuvieron allí un buen rato, el pájaro verde decidió preguntarle qué era un cazador. El pájaro azul le explicó que los cazadores iban de vez en cuando a coger pájaros y se los llevaban. «Si esto es peligroso, ¿por qué no se van a otro sitio?», preguntó el gran pájaro verde. El pájaro azul le respondió: «Aquí tenemos comida y conocemos todos los peligros. Hay otros bosques, pero los pájaros son mucho más grandes que nosotros. Hay otros lugares también en que los pájaros son más pequeños, pero ahí escasea la comida». El gran pájaro verde entendió que se había equivocado. Tal vez tenía que solucionar el asunto de la comida, pero al menos donde él vivía antes conocía bien los peligros que le acechaban y realmente eran muy pocos. «Mañana volveré a casa», pensó el pájaro verde. El camino de regreso fue difícil. Tenía el viento en contra y le perseguían los cazadores, que se habían quedado prendados de su hermoso plumaje verde. Cuando por fin consiguió despistarlos y llegó a su antiguo nido, todos lo recibieron con alegría. «¡Ah! ¿Están felices de volver a verme?», preguntó el pájaro verde. «¡Claro que sí!», le dijeron. «Eres nuestro vecino, nuestro compañero, nuestro hermano». El gran pájaro verde también estaba encantado de volver a ver a sus amigos. Ahora que había experimentado lo que es ser más pequeño, sintió que tenía que protegerlos. «Mañana les contaré mis aventuras y todo lo que he aprendido en mi viaje», dijo el gran pájaro verde. Todos se mostraron emocionados. El gran pájaro verde iba a contarles su historia. Seamos muy felices siempre.